Uruguay. Montevideo. Estudio Sondor. A mediados de los años 70, este lugar respiraba vanguardia. El arte de combinar cada perilla, cada cable, cada micrófono, tras los pasos del sonido de oro. Un verdadero patrimonio musical del sur del mundo. Entre vinilos y cacerolas, entre hip hop, electrónica y música clásica, fue creciendo un surcidor devoto de la alquimia de la repetición, que hilvana notas y sonidos. Hoy, encuentro en el estudio, en Montevideo, con Luciano Supervielle. Buenas, ¿qué Luciano, tal? ¿Cómo por estamos? favor, adelante. Maestro, ¿Cómo está? ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, Al un estudio. placer. Luciano, Gustavo de León, ¿se conocen? Viejo conocido. ¿todo bien? ¿Cómo te va? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Vos sos de la generación que empezó a manejarse, a grabar solos, en un garage, una compu, una portaestudio, qué sé yo. Cuando venís a un estudio convencional, ¿no? De esto de tradición, de alguna manera, ¿te sentís un poco empaquetado o no? Yo manejaba esta tecnología aún. Aún. Entonces soy como una generación híbrida, digamos. Claro. Me siento familiarizado con esta tecnología, pero es cierto que muchas veces primero conocí los plugins y después los vi en vivo como eran, ¿no? O sea, muchas veces me pasó eso. Y se habla de una energía también que tienen estos lugares porque son cunas, templos del arte, de alguna manera. Por acá pasaron casi todos los grandes maestros del canto popular uruguayo y todo eso. ¿Eso de alguna manera está así en el...? Sí. Nos ha tocado, tanto yo como con Bajo Fondo y con otros proyectos, con Drexer, grabar en distintos estudios muy importantes, acá en ION en Buenos Aires, en el Sunset Sound en Los Ángeles, donde pasaron grandes discos que uno, digamos, creció escuchando esos discos, desde Piazzolla hasta Jimi Hendrix, hasta Mateo, etc. Y hay una energía especial, o sea, definitivamente está ahí presente, sobrevolando, se siente, es una cosa que impregna, que da un poco de nervios, pero también da mucha energía. Esta sesión, porque es una sesión de grabación, es también una clase, de alguna manera, para que ¿no? te veamos trabajar. Hoy, ¿qué vamos a ver y a escuchar? ¿Qué formación, qué formato? Bueno, yo vengo desde hace unos años trabajando como una especie de mezcla de música, de mis influencias de la música clásica con más lo electrónico, como ese híbrido que vengo manejando. Tenemos un cuarteto de cuerdas con músicos con los que trabajo desde hace mucho tiempo, Okay. con los que también hemos ido buscando ese sonido. Está el hip hop ahí presente y bueno, está Que esa también cosa te acompaña desde siempre, como influencias y bueno, siempre con esa búsqueda de ir a cada proyecto agregando alguna cosita nueva que aparezca por ahí. Muy bien, hoy estamos invitados al laboratorio de disfrutar, Luciano disfrutar, Supervielle. Te acompaño al estudio y me presentás Dale, a tu muchas gracias. gente. Permiso. después de vos. Gracias. Muy bien, vamos a ver a estas glorias. Bueno, empezando por acá, por las talentosísimas Cecilia de los Santos, Hola, Camila ¿Cómo Ferrari, estás? grandes valores. muy bien. Acá tenemos las cuerdas. Mati Krasium, primer violín. Mati, Clara Kruk, violín Clarita. 2. Otra gran compañera de ruta, Leti Gambaro, viola. Leti, Rodrigo Riera, cello. Rodrigo. Todos grandes valores. Bueno, y vos estás con, acá tenés un poco de tecnología y el piano. Exactamente. La Technics, que es también como una compañera de muchos años. La famosa 1200. Exactamente. Que ese siguen 1200. usando los DJs. Sí, mucho. Este, Nunca se mejoró. Te marcás con cinta, veo. Me voy marcando los vinilos, los lugares que utilizo, algún multiefecto acá. Este es un controlador que básicamente lo que hago es tirar samples que están metidos en la compu, en este caso, ¿no? A veces le doy otro uso. Y bueno, y el piano, que es como también el centro de control de mi set. Luciano, a su lugar, gracias. Con permiso. A todos. Y bueno, a escucharlos. Vamos con el tema 1, toma 1.
Luciano Supervielle. Tuviste una infancia bastante cosmopolita, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Infancia, adolescencia y hasta parte de mi adultez también viajé mucho desde muy niño. Nací en Francia, a los 4 años nos fuimos a vivir a México, luego a Uruguay. A los 19 años me volví a vivir a Francia, viví en España un poco, en Argentina, y bueno, muchas giras también. Y tu vida hoy es moverte continuamente por el mundo. Hoy un poco menos, tiene que ver también con la cuestión familiar, tengo 2 hijos chicos, entonces como que también me he ido organizando para no tener que viajar tanto, pero sí, o sea, convivo con el viaje desde toda la vida, se puede decir. Tenés hip hop incorporado, ¿no? Creo, yo no sabía que existían discos o música de hip hop para niños. Esto es así. Sí, por supuesto. Yo, bueno, en los 80s en Francia, el hip hop ya estaba presente y muy metido en la cultura urbana popular, digamos. Es posible que después de Estados Unidos sea el segundo gran país de cultura hip hopera, Francia. Entonces yo cuando me fui a los 8 años a vivir a México, yo ya había escuchado hip hop, y en México, también en los 80s, era muy fuerte la influencia que venía de Estados Unidos, y yo efectivamente tenía discos vinilos de música para niños que eran de hip hop. Entonces yo cuando recuerdo tenía esos tocadiscos con el parlante que lo abrías, Sí. yo tenía mis discos y hacía scratches jugando con esos discos ya desde muy chico. Desde niño. Mm. Claro, fines de los 70 empieza más o menos esta onda en el Bronx, en Nueva York, en Estados Unidos, y entonces rápidamente llegó a Francia. Exactamente, sí. Hay toda una cultura muy larga de hip hop en Francia, con distintas épocas, distintos estilos, y que en cierto momento se fue como cruzando también con cosas en Estados Unidos, ¿no? Como a los 11, 12 años empieza un poco más seriamente tu formación musical. Pero tenés como 2 vías de formación. Una que es más académica y una podríamos llamar más popular, más casera. Contame un poco cómo se dieron y cómo, digamos, avanzaste porque seguiste con ambas. Sí, digamos que la música siempre tuvo presencia en mi vida, ya desde lo lúdico. Yo cuando era muy chico, mis juegos estaban relacionados con la música, inventarme instrumentos. Me gustaba mucho la batería cuando era chico, veía una batería y era como un objeto de magia, ¿sí? Flash. Sí, quería ser baterista. Después entendí que, claro, las baterías que yo me fabricaba iba cambiando con los acordes el tipo de chirimbolos, entonces como que tenía un oído armónico también ahí. Y cuando, más o menos un poco antes, el primer instrumento que toqué fue la guitarra. Y rápidamente, claro, la primer maestra que tuve se dio cuenta que yo como que expandía un poco los tipos de acordes y como que había una cuestión creativa ahí detrás, y rápidamente como que ella me impulsó: deberías de estudiar música porque tenés condiciones, qué sé yo. Y bueno, tuve como esos pequeños hitos en mi vida cuando pasé al piano por primera vez. Una tía mía que siempre le agradeceré, que me regaló un piano. Entonces eso fue un antes y un después, porque el hecho de tener un mueble, siendo muy chico en mi casa, un piano, bueno, tenés que, es como una responsabilidad también, ¿no? Para que no quede ahí como agarrando polvo. Bueno, me puse a estudiar piano realmente y bueno, de a poco como que lo fui integrando y rápidamente me vi a mí mismo como un músico. ¿Qué estamos grabando ahora, Luciano? Vamos a hacer una versión de La Edad del Cielo de Jorge Drexler, que también es un tema que se lo robé, me lo apropié, con respeto y con irreverencia, como nos gusta decir. Versión chopiniana de La Edad del Cielo.
Mencionaste que por ahí 2000-2001 te instalás en Francia, y ahí un poco también empieza, después trabajás con Drexler. Contame un poco cómo es el devenir de tu carrera en hitos. Bueno, en ese momento yo me había vuelto a vivir a Francia un poco a estudiar, estaba en un conservatorio allá y estudiando no solo clásicos, sino también otras cosas. Y bueno, yo ya lo conocía a Drexler de haber trabajado en el disco Frontera, que se grabó acá en Uruguay. Entonces el mismo equipo de producción, que eran Carlos Casacuberta y Juan Campodónico, se mudaron a hacer el disco SEA a España durante 2 meses. Y yo estaba en Francia, me dijeron venite. Y fue como también una cosa que marcó mucho mi rumbo, porque yo en realidad estaba estudiando, trabajando, haciendo música en Francia. Y de repente apareció este mundo Drexler que rápidamente después de hacer el disco me incorporó a su banda, ¿no? Porque, claro, yo como que aporté un montón de cosas relacionadas con instrumentos de la música electrónica que era difícil de reproducir. O sea, tenía que tocarlas yo, básicamente. Claro. Fue la trampita que le hice a Jorge. Y entonces terminé trabajando con él durante muchos años y la realidad es que Jorge ha sido un tipo de una enorme generosidad conmigo a nivel artístico. O sea, en el sentido de que me dio muchísimo lugar de experimentación, tanto en sus discos como en vivo. Y durante muchos años y en distintas etapas, porque también más recientemente volví a trabajar con él, siempre me dio ese lugar de aportar y de traer ideas y de experimentar, ¿no? O sea, todos mis trabajos con Drexler derivaron muchas veces en ideas musicales que después apliqué en mis discos o en los discos de Bajo Fondo. Bueno, de hecho, en Bajo Fondo hay un tema que compusimos con él, que es Perfume, que lo canta Adriana Varela para el primer disco. Es una composición en conjunto con Drexler. ¿Y cómo comienza toda la onda Bajo Fondo? Que recuerdo, en su momento fue un impacto importante. Hasta me acuerdo de la presentación en Buenos Aires. ¿Cómo se va generando este paso? Bueno, Bajo Fondo surge en realidad puntualmente de una reunión entre Campodónico y Santaolalla en Madrid, justamente cuando estábamos grabando ese disco de Drexler, y tiraron un montón de ideas y apareció esta idea de hacer una música de nueva tendencia, música electrónica en principio, relacionada con el tango. Ya en ese momento, en la evolución o en el estado actual de ese momento de la música electrónica, había como ciertos gestos de incorporar músicas más folclóricas, por ejemplo, ya desde Brasil se hacía, había música electrónica relacionada con lo africano también. Entonces ahí tuvieron la visión Juan y Gustavo de decir, bueno, hagámoslo con el Río de la Plata, podemos hacerlo, si no lo hacemos nosotros. Y bueno, la realidad es que lo que empezó siendo una cosa muy experimental, de una idea ahí que sabíamos que iba a ser polémica en un punto, que iba a dar que hablar, se terminó transformando en un género gigante, con millones de vertientes y subestilos dentro del tango electrónico. Y nosotros como que nos vimos, ahí realmente tuvo la visión de Gustavo y de Juan de quizás de previsualizar eso, cuando nosotros, yo por lo menos desde mi lugar, era como una cosa mucho más experimental. Y rápidamente nosotros también como que empezamos a tratar de alejarnos también de esa etiqueta de tango electrónico, y ya el segundo disco incorpora un montón de otras cosas, de folclores, de rock incluso. Entonces Bajo Fondo como que fue mutando a raíz de los años, siempre como rescatando esos experimentos y esas búsquedas en cada uno de los discos para tratar de siempre aportar algo nuevo. Vamos con Forma. ¿Forma de qué? Forma de mi vida. Es el primer tema que compuse para Bajo Fondo. Estamos hablando hace muchos años y me fue acompañando a lo largo de los años en distintas versiones, y esta es una versión nueva. Vamos con eso.
cómo influye todo esto, ¿no? Porque Francia, Drexler, Santaolalla, tango, de alguna manera sintetiza lo que sos hoy. Ese paisaje al cual perteneces que no logramos todavía calificar o clasificar, influye muchísimo. Sí, sin dudas. Hay una cuestión que tiene que ver con la curiosidad, que es como yo necesito todo el tiempo como estar reinventándome. O sea, sé que lo que hacía hace 10 años es muy diferente a lo que hago ahora y dentro de 10 años va a ser diferente también. Yo, digamos, esto no lo digo en detrimento de la gente que se dedica toda una vida a cultivar un estilo, para nada, porque yo creo que las dos cosas son necesarias. Cuando tenés las personas que dejan de cultivar un estilo, ese estilo se transforma en otra cosa y se pierde. Pero también pasa que la gente, si no tenés gente que al mismo tiempo traiga cosas nuevas y lo reinvente, deja de ser un estilo vivo, pasa a ser un estilo del pasado, ¿no? Entonces me parece que las dos cosas son necesarias. Yo me sitúo más en la segunda categoría, digamos. Un poco tiene que ver con la curiosidad, es cierto, y otro poco, digo yo, a veces tiene que ver con que uno se aburre no de lo mismo, ¿no? Puede Como ser. esa necesidad de estar, descubriendo cosas. Puede ser. O de alguna manera sacándole brillo a la capacidad de asombro. Porque el mundo a veces es pesado, ¿no? Y uno queda como un poco golpeado frente a la realidad. Sí, no, y está bueno. Es una manera también de ir creciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy cantando un poco, es algo nuevo en mi vida. Este tema Soltar tu mano, es la primera canción que compongo en mi vida. O sea, en letra y música. He compuesto canciones en colaboración con personas que sí saben escribir canciones, como Drexler o como Santaolalla o como Gonzalo Denis, etc. Pero nunca había compuesto una canción, letra y música. Esta es la primera vez que compongo una canción y tiene que ver con eso, con ir hacia lugares desconocidos dentro de mi recorrido. Esta canción la escribiste en un momento muy, muy, muy especial de tu vida. Uh-huh. ¿Cuánto sana el arte? ¿Cuánto cataliza? Para mí, digamos, la pandemia fue un momento difícil por razones personales también. Falleció la mamá de mis hijos, entonces fue como un momento en el que estuve como bloqueado durante meses, que, digamos, una especie de, no sé si depresión o qué, porque nunca... Pero sí, digamos, la música, mis hijos también, en gran parte, fueron como las herramientas que yo encontré como para poder en algún momento empezar a reactivar. Esa canción, por ejemplo, yo, si bien la compuse como una canción de amor, traté de que fuera una cosa universal, que no hablara de, digamos, de lo que viví en ese momento, pero en cierto momento como que también fue esa manera de poder, esa resiliencia de a través de la música poder volver a caminar, digamos. Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal. De la nada me abrazaste, luz tiene el vendaval y no logré soltar tu mano nunca más. Quisiste tenerme a flote sin pedir nada para vos. Me aferré cual niño triste en un mundo sin compasión. Pobre tan frágil sin respuesta se durmió. Mientras buscabas mi calma, te di mi grave corazón. Vas a estar siempre en mi alma. Gracias por escuchar mi voz. Sé que tengo que olvidarte. No mereces que te haga mal. De la nada me abrazaste. Tu pulso me hizo continuar, pero ahora sigo solo. Las respuestas son de nadie más. Vas a estar siempre en mi alma. Solo gracias por escuchar. Y no logré soltar tu mano nunca más.
Hiciste un trabajo bastante particular vinculado con los desaparecidos, que tiene que ver con las notas musicales y una cifra. Contame un poquito, contale. Bueno, en Uruguay existen 196 personas desaparecidas. Y entonces, digamos, todos los años hay distintos tipos de movilizaciones y cuestiones. Lo de la Marcha del Silencio es muy importante acá en Uruguay. Entonces, desde mi lugar de artista tenía ganas también como de acompañarlo. Y se me ocurrió esa idea de hacer una música que tuviera 196 notas. Como 196 individuos. Cada cual tuviera su duración, su altura, su volumen, como que fueran 196 individuos. Entonces lo que trata de hacer esa composición es de no hacer, una cuestión armónica o sea, nunca se superponen las notas. Cada uno tiene su lugar, su espacio y su tiempo. Su propia identidad. Entonces, claro. y digamos, un poco la conclusión, lo que yo digo en ese momento es, ojalá esta melodía vaya desapareciendo a medida que vayan apareciendo Van esas a ir personas. saliendo las notas Exactamente. a medida que vayan apareciendo. Ese es como el sueño al crear esta música. Bueno, esa es otra de las cosas que pueden definir tu música, lo conceptual, que siempre está presente, ¿no? Sí, siempre hay una disputa entre lo conceptual y lo intuitivo. Yo siempre trato de hacerme más amigo de lo intuitivo. O sea, me gusta cuando hay algo que me suena bien y que no entiendo por qué. Me atrae mucho ir hacia ese lugar. Incluso me ha pasado, ya más a nivel personal, de evitar tocar algunas piezas de música porque no quiero saber cómo funciona eso, no quiero integrarla, no quiero comprenderla realmente porque quiero que esté ahí como en ese imaginario, esa cosa mágica que tiene mucho la música, ¿no? A veces es como una cuestión de alquimista. Movés una nota un poquito hacia la izquierda o un par de tonos y mágicamente empieza a funcionar de manera medio inexplicable. Eso me encanta en la música. ¿Cómo surge la idea de versionar a Charly García, de alguna manera mezclarlo con la chanson francés? Yo no sé francés, pero me hago el vivo. Bastante bien igual. Bien. Te salió. Y bueno, obviamente viviste en París, estudiaste allá y todo lo demás. Pero es una idea algo loca. Sí. Bueno, Charly es uno de mis referentes en la música. Aprendí mucho, no solo como él como pianista, sino como arreglador. Esa cabeza, digamos, desde el piano, el tipo siempre tuvo una concepción muy de orquestador, ¿no? O sea, entonces eso para mí fue muy fundamental y yo, como te decía, ¿viste? Salvo hasta etapas recientes de mi vida en que tengo quizás un juego con ser un poco más solista, siempre abordé el arreglo y la composición desde un lugar más global. Y eso, Charly fue un gran referente. Entonces, en ese disco que es Reverie, en donde está esa versión que hice, trato de hacer referencia a distintos referentes. Otro enorme referencia en mi vida es Serge Gainsbourg, que es un enorme exponente de la chanson française y que... Podríamos decir que es el Charly García francés. Bueno, hay muchos vínculos, ¿no? hay muchos vínculos. Él, a pesar de que nunca se presentó como pianista, fue un gran pianista también. Y un compositor. Conceptualmente, ¿no? Conceptualmente, siempre en la vanguardia y tratando de decir algo nuevo. Sí, hay muchos puntos. Y la realidad es que yo escucho la música de Charly y hay muchas cosas que me conectan con música francesa, ¿no? Yo qué sé, escucho bandas como Air, que son como de la French Touch, una generación mucho más reciente de la música, y hay muchos vínculos, muchos puntos de contacto, sensibilidad en común, ¿no? A nivel de armonías, de orquestación, de sensibilidad. Entonces me parecía que era un lindo cruce de dos grandes referentes en mi vida, que son Charly y Gainsbourg. Seguramente lo sabés, pero escuchando tu música encuentro que no solamente en la canción de Charly, sino en otros temas que haces, en otras músicas, hay un Charly por ahí que aparece. Sí, no, yo le he robado muchísimo a Charly. Y lo gracioso es que yo en realidad una sola vez lo conocí a Charly, me lo presentó Santa Blaya, y fue muy gracioso porque Gustavo me pone enfrente a él, yo muy nervioso, ¿no? Un ídolo. Me dice, Charly, ¿no sabés la versión que hizo de No soy un extraño en francés? Y Charly lo único que me dijo fue, cantala. Tipo a 2 centímetros. Y fue un momento glorioso. Terminó de hacer la primera estrofa y me dice, suena bien. Y se fue. Ese fue mi encuentro con Charly y no necesito más. Muy Charly. Sí. Ouais, je viens d'arriver, je suis pas quelqu'un d'étrange. Je connais bien cette idée, ce n'est pas
je les regarde sans vouloir le voir. J'allume une clope pour les dépister. Je secoue et je dis comment ça va si on allait pêcher 2 fois avec le même filet. Acabo de llegar, soy un extraño. Conozco esta ciudad, escondo en los diarios desde allá. Je sens une fumée qui me familière. Quelqu'un se pointe, commence à parler. Je secoue et je dis comment ça va si on allait pêcher 2 fois avec le même filet. Ce qui reviennent que je joue pas. Et je m'en fous s'ils sont déjà là. Et au-delà de leur cadenas, le même piège qu'on pas 2 fois avec le même filet. Otro de tus laburos es la composición para el cine, que es otro yeite, ¿no? Porque ahí hay que componer para la imagen o al servicio, tal vez, de la imagen. Contame un poco cómo son esos procesos, cómo llegaste a eso y cómo fuiste desarrollando el oficio. Bueno, siempre fui de prestarle mucha atención a la música en el cine, desde siempre. Y a partir de que empecé a tener experiencias haciendo las bandas sonoras, en principio algunos documentales y después sí hice varias películas. Hoy en día estoy trabajando bastante. Y bueno, lo que me ha pasado en mi experiencia, al menos, es que cada película es un mundo. Por eso son muchas personas interactuando. Entonces, para mí eso es lo más mágico y lo más lindo, atractivo de ese oficio, que es el de poder hacer tu música en función de lo que está pasando a nivel de la fotografía, a nivel de la narración, a nivel de la actuación. Entonces, como Del texto. del texto, es como que se mezclan las disciplinas, y eso para mí está buenísimo en el sentido de que jamás yo llegaría a ese resultado musical de no haber interactuado con esas otras cabezas pensantes, digamos. Ahí es donde yo encuentro lo más atractivo del oficio, lo que te obliga a hacer, digamos, a exprimir tu creatividad. En este tema de la tregua en la composición, te metiste con Beethoven, ¿no? Efectivamente. Es una travesura, es un desafío, es una aventura. En principio, o sea, Beethoven es uno de mis músicos de la música clásica preferidos. Hay un tema mío que no lo tocamos hoy, que se llama Sabelo, que está muy inspirado en Beethoven. Pero en particular en La Tregua, la coreógrafa Marina Sánchez, que fue como la principal creadora de la obra, tenía ganas de que estuviera esa pieza de Beethoven, El Claro de Luna, el movimiento lento. Y entonces dudaba, bueno, ¿qué hacemos? Y yo rápidamente agarré digo, está buenísimo. Nosotros estamos haciendo una música que habla de la tradición y de las cosas más contemporáneas y de la escena actual. O sea, ¿qué más tradición que Beethoven? O sea, está buenísimo que aparezca Beethoven ahí. Lo que pasa que el truquito ahí es que no lo grabé yo, la pieza de Beethoven, la grabé con un pianista más joven que yo, pero un tremendo pianista, Javier Toledo, y lo grabamos en MIDI. Entonces yo después, sobre lo que él grabó, eso lo toqué un poquito, el sonido, le cambié algunos tempos, entonces está como Beethoven un poquito, también le falté un poquito el respeto a Beethoven, pero... Una pequeña trampa. Exactamente, una pequeña trampa.
Luciano, te propongo, si te parece bien, que hagamos como una especie de taller y me contás un poco cómo son todos estos elementos que conforman tus herramientas de laburo. Perfecto. Bueno, lo primero, hay un piano acústico, es tu base, digamos. Es mi base, ¿no? Es el lugar en el que más tiempo paso a la hora de componer música. Acá es donde nacen las ideas que después se desarrollan, pero bueno, es, digamos, y es el sonido del piano que es inigualable. Sí, sí. Pero sí. Del otro lado tenés un teclado que es como otro piano, pero es Exactamente. electrónico. Sí, 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 está todo el mundo... pianos eléctricos que también son una parte como muy importante del sonido que vengo laburando desde ya hace tiempo. ¿Y llegás a tocar los dos pianos a la vez? Hoy no, pero sí, a veces sí, a veces sí. ¿Y cómo es la combinación de sonidos entre uno y otro? Scratch. Scratching, esto es... ¿Cuándo lo incorporaste? Esto es una de, digamos, desde muy temprano, yo cuando empecé a estudiar música, que pasé por el mundo de la música clásica, etc., paralelamente yo ya tenía mi contacto con el hip hop, y esto realmente es como de los primeros instrumentos que empecé a tocar de manera muy autodidacta. Entonces, básicamente el scratch, lo que digamos, según el vinilo que pongas, ¿viste? Yo utilizo vinilos que no son específicamente para hacer scratch. Por ejemplo, el que estoy usando hoy es de Carmina Burana, que utiliza un fragmento de la voz. Pero a veces utilizo, por ejemplo, de relatos de fútbol. Es como que... Uruguay campeón de campeones, muy bien. Sí, que es como que realmente cambia mucho también, a pesar de que sea la misma técnica, el tipo de resultado sonoro, ¿no? Por ejemplo... En fin. Claro. Y usás, digamos, diferentes discos para lograr diferentes tipos de sonidos. Exactamente, exactamente. Esto es para controlar esto. En este caso uso esto como un mixer. Normalmente se conecta a un mixer que básicamente lo que hago es dejar pasar el sonido y también le tiro algunos habilitás y deshabilitás con... Exactamente, como para jugar rítmicamente. Y también le pongo efectos, ¿no? Filtros y delays. Como una combinación de las dos manos, digamos. ¿Y esto qué es? Y después tengo este teclado que hoy solo estoy usando como controlador, es decir, lo que yo toco acá hace sonar la computadora, que es como un sampler grande. Tiro alguna secuencia, tengo loops, por ejemplo... Ahí va. El tipo se ponía a rapear. Si ya tocar el piano, digamos, es un desafío, ¿no? Porque hay que estudiar y son un montón de teclas y pedales y sonidos. Manejar todas las cosas a la vez merece un entrenamiento intenso, ¿no? Sí, o sea, yo siempre, digamos, nunca me consideré como un concertista de piano, ni un virtuoso del scratch, ni mucho menos, pero es como en la combinación de esos elementos donde he encontrado como un sonido más personal, más original para desarrollar un estilo propio, digamos. Pero sí, el piano, como cualquier instrumento, requiere cierto tiempo de práctica, ¿no? O sea, no se aprende de un día para el otro, o sea, nadie, es imposible. Y sí, le he dedicado muchas horas de mi vida al instrumento, sí. Hay otra palabra que tiene que ver con tu música y, bueno, con el hip hop, con el rap y con todo esto, que es el groove, ¿no? Algo que está relacionado con el ritmo y también con una sensación de fluidez, ¿no? Del flow. Vos usás en tus referencias, en tus monitores, métricas, ¿no? Sí, bueno, para hacer una cosa muy simple, si nosotros en el mundo de la música clásica, por ejemplo, una corchea es... En el jazz, el swing del jazz es... El hip hop muchas veces está en la mitad. Entonces, ese flow groove viene a veces de esos géneros, ¿no? Sobre todo de la música urbana, del hip hop, que es mi principal influencia, y aparece, a pesar de que sean de pronto piezas para piano, está ahí esa influencia. En el tema forma que estoy tocando es muy notorio. Que está el beat ahí subyacente. Y hay como una especie de desplazamiento en la superposición de
de los sonidos de los distintos músicos, que tiene cierta fluidez, no es exacto, y eso yo aprendí a explicarlo de este modo. Si no se mueve la patita, no hay groove. Pero estoy 100% de acuerdo en el sentido que son músicas que vienen del baile también. Yo qué sé, llevándolo al tango. Piazzolla no es música para bailar, pero viene de ahí. Hay un groove ahí metido que es, o yo qué sé, los valses de Chopin, por decirlo de otra cosa. No es música para bailar eso, pero ahí hay un pulso, hay un groove que viene de que son géneros para baile. Para mí eso es muy esencial. Sonido anda, cámara anda, Luciano, tenemos formación completa, contame. Sí, y se nos unen el gran ABR y la gran Camila Ferrari acá al team, así que estamos completos. ¿Qué estamos grabando? A ver. La canción Vuelo al Sur, que la hicimos con Luciano en la pandemia, es una canción que transmite inspiración y busca inspirar a los demás, con la letra mía y la música de Luciano. Adelante, toma uno. Sí. Ajá. Dice. Escucho a mi espíritu, algo está pasando. Tú escuchas a tu espíritu, él te está observando. Hay que agradecer que aún seguimos respirando y reconocer que estamos revolucionando. Cada vez que veo el sol en la ventana pienso, nadie tiene asegurado el mañana. El secreto de ser libre está soltar lo que más ama, valorando por igual la vida de hombres y damas. Así que pray yourself, you can do it. Lo que no duele el viernes te duele el lunes, llevando la voluntad como perfume. Escriba niña antes que la vida se fume. Enfrenta siempre lo que más te atormenta. Siente cuál emoción a ti te representa. Antes que odiar para un segundo y respire. Que amar es perdonar a todo aquel que se despide. Entre tanto cuenta con tu condimento. Mente atenta y tu lapicera de armamento. Dispara sentimientos dentro de esta vida lenta. Contra lo que se presenta y se queda a pesar del viento. Todo está cambiando, todo está fluyendo. A ti te felicito porque estás creciendo. Y a mí me felicito por estarme conociendo. Somos infinitos porque estamos componiendo. Y así se da esta historia, hermano. El mundo no lo vamos a cambiar solo con dos manos. Más que Genki Dama, precisamos Genki Dama para que el alma se despierte y se levante de la cama. Y sé que va a pesar envejecer. Los sueños son instantes, lo importante es aprender. Si la vida es un ritmo, crecer es componer. Y te juro que lo hago para crecer. Cuento, lo que observo si me expando. Viendo, hay mucho que no comprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Tengo la oportunidad del cambio. Siento como con el tiempo aprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Alors, que se passe-t-il? Expliquez-moi lorsque je vois autour de moi que des choses qu'on doit changer. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. AVR l'explique bien dans un style très concret. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour tendre la main à tous les oubliés qui en ont vraiment besoin? Pas de demain sans un brin de renoncement. J'ai le choix de changer les choses, mais en dansant. Y así se da esta historia, hermano. El mundo no lo vamos a cambiar solo con dos manos. Más que Genki Dama, precisamos Genki Dama para que el alma se despierte y se levante de la cama. Y sé que va a pesar envejecer. Los sueños son instantes, lo importante es aprender. Si la vida es un ritmo, crecer es componer. Y te juro que lo hago para crecer. Cuento, lo que observo si me expando. Viendo que hay mucho que no comprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Tengo la oportunidad del cambio. Siento como con el tiempo aprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Oportunidad para papá. Por esta ciudad para papá. Oportunidad para papá. Para caminar para papá. Oportunidad para papá. Por esta ciudad para papá. Oportunidad para papá. Déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Luciano Supervielle, un placer haber compartido aquí en Montevideo, en tu casa, este encuentro en el estudio con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Lalo. Un gran placer.
la vida es un ritmo, crecer es componer. Y te juro que lo hago para crecer. Cuento, lo que observo si me expando viendo. Hay mucho que no comprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Vengo, la oportunidad del cambio. Siento como con el tiempo aprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. Alors, que se passe-t-il? Expliquez-moi lorsque je vois autour de moi que des choses qu'on doit changer. Main dans la main, nous sommes un pour avancer. AVR l'explique bien dans un style très concret. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour tendre la main à tous les oubliés qui en ont vraiment besoin? Pas de demain sans un brin de renoncement. J'ai le choix de changer les choses, mais en danse, en danse. Y así se da esta historia, hermano. El mundo no lo vamos a cambiar solo con dos manos. Más que Genki Dama, precisamos Genki Dama para que el alma se despierte y se levante de la cama. Y sé que va a pesar envejecer. Los sueños son instantes, lo importante es aprender. Si la vida es un ritmo, crecer es componer. Y te juro que lo hago para crecer. Cuento, lo que observo si me expando viendo. Y hay mucho que no comprendo. Qui nous reprend ce qu'on a déjà dansé.